Y bueno, pues yo creo que es hora de iniciar con esto, con este tema. Realmente tengas o no la fe católica, yo creo que era un personaje bastante, pues histórico, podemos decir ya trasciende el plano terrenal y pues se convierte ya en el primer papa pues latinoamericano. He estado viendo ahí un poco quiénes son los candidatos. Dicen que difícilmente se va a repetir el continente. Unos andan hablando que alguno de África, otros que Italia quiere volver a tener un papa, que ya han sido muchos de uno polaco, uno alemán, uno argentino, pues ya quieren otro, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa en este cónclave, que por cierto, esa película con Ralph Fiennes, pues va a venir, ¿no? Que de anillo al dedo, por lo que vamos a ver en los próximos días. Y pues comentando otra vez, no tengas o no la fe, pues sí, un personaje que siendo sinceros fue de los pocos dirigentes de cierto peso, Bergoglio, el Papa Francisco, cariñosamente le llaman el Papa Pancho, de los pocos que habló en contra del genocidio en Gaza, hay que reconocérselo. También tuvo, digo, como todo ser humano, más allá de la pompa y circunstancia, que afortunadamente él no fue de esos papas que salían ahí con llenos de oro y capas púrpuras, y era una persona un poco más modesta. Aunque pues, obviamente salir en medio de una de las joyas arquitectónicas y artísticas más grandes del mundo, que es el Vaticano, con todo ese oro acumulado ahí que tienen por siglos y siglos. Sí. O tampoco era pobreza franciscana, ¿no? Pero trató de ser un poco más, menos ostentoso. Y veníamos, bueno, puedo hablar a título personal, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero de dos papas muy derechistas, ¿no? Un anticomunista furibundo, fanático, Caro Boctila, y un chico que fue parte de las juventudes nazis, tal cual que fue Ratzinger. Protegieron a abusadores infantiles, ambos estuvieron envueltos en escándalos, entonces pues sí fue algo diferente, dentro de lo que cabe, ¿no? Pues porque tiene sus limitantes también, el llamado trono de San Pedro, ¿no? Entonces, de la silla de San Pedro, entonces, bueno, pues yo creo que sí, digo, nunca pensé decir esto hace 12 años que asumió funciones, pero yo creo que sí se le va a extrañar, era una figura un poco diferente a lo que, bueno, compáralo con Ratzinger, que era el emperador de Star Wars, y pues era una figura bonachón, le gustaba la pizza, le gustaba el fútbol, o sea, era de otra madera. Bergoglio también cometió sus errores, también en cierto momento, pues dio ahí cierto, ¿cómo se puede decir, Alonso? Cierto legitimidad a la dictadura argentina, le tocaron esos años, los 70s. Entonces, un hombre como todo ser humano, con claroscuros, y pues descansa en paz, más allá del tema espiritual, Alonso, pues descansa en paz, ya, ahora sí ya descansa. Y también inesperado, no porque no creyéramos que no iba a fallecer, pues ya era un hombre mayor, enfermo, 88 años, pero porque él sí puede decir que murió como muchos desean y deseamos morir, que es trabajando hasta el último día. No estuvo entubado, no estuvo en un hospital ahí, que no, simplemente trabajó, recibió gente, dio unas palabras por Pascua y falleció. Entonces, falleció, no sé si dormido, pero bueno, falleció, no se levantó al día siguiente, entonces recibió, ahorita lo vamos a comentar, recibió al vicepresidente Abre Mal Agüero, gringo, J.D. Vance. Entonces, pues, se murió hasta el último día, ya para terminar tanto rollo, Alonso, pues, trabajando el señor Bergoglio, que en paz descanse. Sí, mira, primero entender que el Papa, independientemente del nombre, el Papa de la Iglesia Católica Romana, es una persona muy poderosa. No es cualquier personaje el dirigente de la Iglesia Católica Romana. Sin duda alguna influye en gobiernos, en costumbres, obviamente en nuestra cultura occidental, Manu. La mayoría de los que nos ven pues se rige por los valores, las tradiciones católicas, y en efecto, como bien mencionas, los papas anteriores, podemos leer mucho sobre ellos, sobre la historia que han tenido, los momentos históricos que
que han atravesado y cómo sus palabras, sus escritos, sus reflexiones y las interpretaciones del Evangelio han influido en la vida de millones de seres humanos a lo largo de la historia. Y sin duda alguna, el Papa Francisco, argentino, latinoamericano, creo que representó mucho, creo que muchos seres humanos en el mundo, muchos católicos, yo me considero admirador de sus posicionamientos, tanto religiosos como políticos, y pudiéramos entenderlos como humanistas también. Tan solamente las últimas frases, los últimos comentarios que hizo en público. Hay por ejemplo, voy a citarlo así brevemente, de las últimas apariciones que tuvo, dijo: renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. En un tiempo donde el eurocentrismo y el poder de Estados Unidos se le declara en contra a los migrantes, estas palabras son poderosísimas. Y no más desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva humanista. O sea, y a mí siempre me gustó mucho cómo él pidió el cese a fuego en Medio Oriente, en Ucrania, en todas partes, porque él creía que la paz era posible. Esa visión de darle voz a los pobres, de darle voz a los migrantes forzados, a los marginados, de darle voz a todos aquellos que no encontraban derechos, leyes, sin duda alguna, creo que fue de los que mejor ejemplificó las palabras del Evangelio, y lo digo con todo respeto. Y se le va a extrañar que una voz tan poderosa en todo momento pidiera por los pobres, por los marginados, y es algo que estamos haciendo aquí en México. No quiero que se entienda ahí en una falta de respeto, pero si hacemos una comparativa del deseo que tiene hoy en día la mayoría de las y los mexicanos, es de ver por el prójimo, de encontrar el bienestar individual, el de la familia, en el de los demás, de darle voz a aquellos que han sido pisoteados, ultrajados, que han sido marginados por un sistema económico y político de oprimidos, que generó solamente oprimidos a coste del enriquecimiento de una muy poquita parte de la población. Creo yo que el Papa Francisco nos va a dejar mucho de qué estudiar, de qué aprender y de qué reflexionar, cuando en tiempos, mano, donde la precarización del ser humano, donde vemos a políticos con mucho poder minimizar el dolor de las personas, donde vemos a personas multimillonarias, dueñas de medios de comunicación, queriendo silenciar un genocidio en pleno 2024, 2025, que una persona tan poderosa, porque incluso tú sabes, Manu, gente del chat, y con eso termino, hay jefas y jefes de Estado que no se atreven a decir lo que el Papa Francisco dijo. Creo que ahí está parte de su legado. Creo que será recordado como una persona humanista, como una persona que utilizó su gran poder para defender a los oprimidos y señalar a aquellos que abusaban de su poder a costa del sufrimiento de otros seres humanos. Siempre abogó por la paz, y creo que los latinoamericanos, y creo que él nunca dejó de estar tan lejos del suelo de la realidad en que nació. Vamos a ver el saludo a nuestro amigo Jorge Luis. No hemos podido saludar porque estamos hablando de este tema importante. Vamos con el anuncio de los pues de las autoridades eclesiásticas en Roma del fallecimiento. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.
alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Saludos, Miriam Sitek, Yubi, Pacho, ¿qué opinan de lo que dijo Milei? Es una basura Milei, ¿qué podemos opinar? Nada, es irrelevante. Milei va a ser olvidado y Francisco ya es una persona histórica. Ahí alguien anda spameando ahí o no sé, poniendo tonterías, por favor, ahí se lo pueden borrar. Poniendo letritas y jodiendo el chat. Cuba, adelante. ¿Qué opinas de este tema? No, pues mira, es duro para la humanidad. Es uno de los papas que además ha abierto la iglesia hasta en las redes sociales. Es un hombre de pueblo. Recomiendo que vean la serie Bergoglio, que está muy bien hecha. Por supuesto, hay quien le tira, los anticomunistas, los derechangos, los que siempre han estado en contra de todo lo que tenga que ver con el pueblo. Por supuesto le van a tirar. Ahí están los cubanos, muchos cubanos de Miami tirándole mierda, ¿verdad? Están enfermos de odio esa gente. Pero el Papa dejó un legado muy importante para la humanidad. Es un hombre que empezó la lucha contra el abuso sexual en la iglesia, es un hombre que también empezó la lucha contra la corrupción en la iglesia, hizo muchas cosas. Es el único que de verdad, más que muchos países del mundo, denunció los crímenes de guerra, el genocidio en Gaza, que muchos países de Europa, de sociedades súper avanzadas, según ellos, no hicieron. Entonces, el Papa tiene muchas virtudes, y hablo en tiempo presente porque donde quiera que esté ese recuerdo y ese ejemplo del Papa no se va a acabar nunca. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que es para mí el mejor Papa que ha habido en los tiempos modernos. Yo creo que el más apegado al pueblo, el más humilde de todos. Si ustedes ven, hasta su cruz no es de oro. Si lo ven, vean la cruz del Papa, desde que era un franciscano, un jesuita, perdón, y tenía ese voto de humildad que tenían muy pocos papas. De verdad, una persona muy comprometida con el pueblo, muy comprometida con los humildes, y yo creo que ese sí es un ejemplo de verdadero cristiano, del que verdad lucha por los desposeídos, por lo que siempre dijo Jesucristo, ¿no? Que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pues el Papa hoy está a la diestra del Señor, con el Padre, con Celestial, con la fuerza suprema, con lo que quiera creer cada cual, pero yo creo que sí se lo merece porque hizo un gran trabajo en la tierra, visitó todos los países, ahí los derechangos miserables y enfermos de odio están sacando sus fotos cuando va a Cuba y saluda al presidente cubano, cuando va con Maduro, cuando va con los presidentes de izquierda. Pero hay que saber que el Papa Francisco fue un papa que sufrió en carne propia los crímenes de las dictaduras y le mataron gente y amigos. Entonces hay que ver esa serie porque de verdad hay que ser humilde y de verdad esa gente que está tan enferma con tanta negatividad, a México también, a México vino, con tanta enfermedad de odio y de rencor, pues eso es lo que se llevan, están haciendo todo lo contrario de lo que dicen las escrituras, todo lo contrario de lo que dijo Jesucristo. Ahora que acaba de pasar
la Semana Santa, de la resurrección, todo lo que pasó en esos tiempos de Cristo, todos los crímenes que se cometieron, todos los abusos que se cometían en aquella época y lo que pasó con Jesucristo. Yo creo que es un momento de reflexión. No se murió por gusto el Papa en Semana Santa, ¿eh? Y ayer dio su último discurso. Se murió trabajando. Se veía bastante. Murió trabajando, ¿sí? Y de verdad, algo muy bonito, y yo por lo menos en mí, mira, yo no creo mucho en los curas y esa madre, ¿eh? Yo soy medio raro para esas cosas. Yo creo en Dios y soy creyente, pero no religioso. Pero este Papa a mí sí me convencía. La neta sí me convencía. A mí me tocó aquí platicar con jesuitas y eso traen otra onda. Pero sí, ahí salió uno y dice, Jesucristo no existe. Pues para ti, a otras personas sí. Para mí sí existe un ser superior. No sé si se llama Jesucristo, para mí se llama Jesucristo, para otros se puede llamar Yahvé, para otros se puede llamar como lo quieran llamar, pero no podemos ser tajantes y decir, eso no existe, porque entonces caemos en algo que se llama ser cerrados y cuadrados, y ya el mundo está muy lleno de eso. Mira, ahí tenemos un Donald Trump. No lo podemos decir porque ni tú lo has visto, ni yo lo he visto, por eso se llama fe, el creer en algo, pero de que hay algo, sí lo hay. Eso sin duda, yo no tengo duda de eso. No sé cómo será, pero de que hay algo, hay algo. Entonces no podemos ser cerrados porque entonces somos tan fanáticos como los religiosos fanáticos, ¿sí me explico? Hay que abrir la mente. No sabemos qué es lo que hay más allá. No seamos tan soberbios de pensar que somos nosotros solamente los únicos que existen en este universo. No podemos ser tan soberbios de pensar eso. Entonces, para mí un gran papa, un papa muy mexicano, un papa muy alegre, un papa muy cariñoso con la gente y muy del pueblo, muy pegado al pueblo. No mantenía ese estatus de élite que han mantenido muchos papas, mi querido hermano Tocayo. Fíjate que a mí si me permites, una frase que, bueno, no era una frase como tal, pero sí de los mensajes, ¿no? Que se resumen en que era mejor ser ateo que un mal cristiano, y se refería a todos aquellos creyentes que estaban todo el día en la iglesia, que estaban presumiendo que estaban en la iglesia, pero que actuaban contra el testimonio de Jesús. Esa creencia, esa forma de dar el evangelio, esa manera de dar mensajes a los creyentes, en verdad aplica para muchos presidentes, muchos primeros ministros, muchos jefes de Estado que se corrompen, que permiten que el poder económico, que es al final de cuentas el que controla muchas de las élites a nivel mundial que tienen, permiten estos genocidios, permiten estos atracos, permiten el atropellamiento, la violación de los derechos de los migrantes y de muchos grupos minoritarios. A mí siempre me gustó mucho la forma en que él predicaba, más saliéndonos de la esfera del evangelio como tal, de creyente. Creo que fue un excelente político por lo que dijo. Y como bien dices, Cuba, ¿no? Tuvo muy presente lo que es una dictadura sostenida por poderes económicos, por intereses económicos, y que llevó a la Argentina a una crisis terrible humanitaria. Entonces, eso a mí me gustó mucho, la verdad, a mí me gustó mucho siempre su mensaje. Se nos va una gran voz, con un gran poder, una gran voz que defendió las causas más justas de la humanidad. Mira, ahí tenemos una foto, dice que si no hay otro tema, híjole, ¿qué te puedo decir? Fue cuando recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum en su departamento, ¿no? En Ciudad Vaticana. Y fíjate, mano, eso que dice, ¿no? Que de repente por ahí se puedan ofender o que no les guste el tema, que quieran a veces apartar esto, porque es encasillarlo muy religión. Es que estamos hablando no solamente de un dirigente con mucho poder, sino de un político con mucha presencia. Hay que revisar la historia de la humanidad moderna. El que cree que Carlos Boctila no hizo política. No. Pregúntale a los rusos. Pregúntale a los rusos. Y a los cubanos. La historia del mundo moderno, cómo ha sido influenciada por las palabras y las órdenes de los papas.
Entonces, y hasta el siglo antepasado, que no es nada en el contexto. Sí, que de hecho en la historia de la humanidad no es nada. Todavía. Tenían estado los famosos estados papales, ¿no? Era toda la zona que rodeaba Ciudad Vaticana. Entonces, igual yo no entendería por qué ahí no quieran ver el tema. Y pues bueno, aquí hablamos de todo, tú sabes. Sí, aquí hablamos de todo. Y hay mucha pasión por el tema, eso sí lo noto. Y fíjate, quitándole el nombre, ¿no? Papa Francisco, parece que hablar de ese tema hasta incomoda. De hablar por los marginados, por los migrantes, de hablar por los crímenes de la iglesia, de hablar por los pobres. O sea, volvemos a la misma. Cuando hablamos de temas de justicia social, siempre habrá quien se incomoda. De hecho, tenemos otros 2 temas para este día tan aciago en cuanto a lo noticioso. También Zapatero, que es un tema que causa pasión y apasionamiento. También dicen que quien no cree su padre es Satanás. Y yo les he dicho que yo no soy creyente, la verdad. Pero yo también, o sea, si yo no soy creyente, pues yo tampoco, obviamente, por obvias razones, yo no creo en Satanás, ¿no? Además, la imagen del diablo ese con la que algunos malos curas asustan, de un diablito con cuerno rojo, en la Biblia, el cual ha leído algunas cosas tú también, Alonso, se habla de un adversario, ¿no? No se habla de esta imagen así como de la lotería, así con el cuernito ahí, o sea, eso es... Y además era un ángel. Y era Es un ángel. Un ángel rebelde. El ángel más cercano a Dios, antes, era el personaje más cercano a Dios hasta que nació o fue creado Jesucristo, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones ese tema, pero pues no hay por qué acusarnos de satánico. No, tampoco es serio eso. Fíjate que la presidenta se le cuestionó y pues yo creo que sí le dio un poco ahí como de sentimiento, ¿no? Para empezar, fue un personaje que fue reconocido tanto por el presidente López Obrador, por su idea, que por ejemplo aquí nos comentan que no se acuerdan de cuando vino el Papa a México. Vino en 2016, hace casi 10 años, ahorita puso en Cuba la fecha, y vino en un sexenio que fue un sexenio tirado a la basura, como un sexenio de Peña Nieto. Aquí, bueno, mira, aquí no está acá, está Norberto Rivera, ¿no? Alias el papá de Pavel Pardo, es igualito. Pero no te rías, Alonso. Pero pues está bueno el chat. Vino a la basílica, le dieron su sombrero papal, bueno, sombrero de charro papal, si es que existe el concepto. Era un tipo que apreciaba mucho a México. Solo vino una vez con Andrés Manuel, obviamente no pudo venir pues porque nos cayó el COVID y todo eso, o sea, ese sexenio se nos fue en eso. Y pues ya ahorita ya estaba muy enfermo. Entonces, solo vino una vez a México, ¿no? Que es como que la cuna de catolicismo en este continente. Entonces, pues ahí está este personaje. Y la presidenta hoy recordó a este personaje que fue Bergoglio, el Papa Francisco. Nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Bueno. Pues ahí está el mensaje y pues va a ser muy recordado. ¿Ya vieron lo que dijo Javier Milei? Milei es un hipócrita, nos están preguntando aquí qué opinamos. ¿Tú qué es un hipócrita? Para empezar, él no tiene esa fe, no tiene la fe católica. No, Milei, cuando fue diputado, que le llamó comunista de mierda. Eso fue lo le llamó comunista de mierda y le dijo representante del maligno en la tierra. Pero ahora se ha dirigido a él como bondadoso y sabio y que va a decretar 7 días de luto en Argentina. Las palabras de Milei ahí están. A quien quiera mentir y quien pasar, ahí está. A ver, yo quisiera ver que todos los fans de Milei en México
que muchos son católicos, por cierto. Fueran a ver qué opina Milei del Papa, mano, que nos Que dijeran. le reclamen a Milei O sea, o nos vamos a quedar con las palabras de Milei sobre el Papa Francisco hoy, un 21 de abril de 2025, donde le llama bondadoso y sabio, cuando todo el tiempo lo llamó, como bien dijiste, y ahí es donde está la hipocresía de muchos jefes de Estado al respecto, y al menos ahora le quieren jugar. No, ¿y sabes qué anunció Milei? O sea, en serio, porque a veces decimos, y yo creo que a veces hasta abusamos un poco de que Trump está loco, Macron está loco, o sea, está pendejo y está loco. Pero, ¿qué se le ocurre hacer hoy? Anunciar que acaba de romper con su novia, o sea, ¿quién demonios anuncia el día que fallece el primer y yo creo único papa argentino que vamos a ver en nuestras vidas? Aunque vivamos 100 años, no creo que veamos otro. Y anunciar, es que mi novia de 60 años, y lo digo con respeto, es la edad que tiene la señora, Yuyito se llama, te dejó. O sea, esa necesidad de llamar la atención. Aquí tenemos varias amigas y amigos que de repente nos saludan de Argentina, y no va a decir que no estoy mintiendo. O sea, eso fue lo que anunció hoy Milei. O sea, hipócrita, dijo que era una gran persona después de haberlo insultado, y muchas veces, y también, casualmente, chicos, rompí con mi novia. O sea, es como que, güey, o sea. Oye, tanto que defendió a los migrantes, y Donald Trump en su momento cuestionando el muro que quería construir Donald Trump en su primer periodo, sí, le llamó peón de México. Y ahora Donald Trump va a ir al funeral, ya confirmó. Pues claro. Si no nos quieren el chat, anótenle ahí para que también vean, pero es lo que Donald Trump así lo dijo en el 2016-17, cuando estaba la polémica. Tiene ahí un católico converso en su gabinete, su vicepresidente. Hay unas hipocresías. Que por cierto, es una mengambrea, ¿no? Porque Vance, que se pinta los ojos como Robert Smith de The Cure, recomiendo ese grupo. Buen grupo. La de Friday I'm in Love. Y como que batea para tercera, güey. Que va a andar bateando. Para asumir otra preferencia se necesitan muchos de los que no tienen este gordito complejado. Pero mira, es un ex cristiano que ahora es católico porque está de moda entre los derechistas gringos, el católico tradicional, y está casado o le consideran una esposa hindú. Pues es una mezcolanza ahí de... Es como cuando cambias de partido, ¿no? Está como Gibran, que presumía su gafete de fundador de Morena y ahora anda con FC. Ahí está. Y ahí está Pancho como que diciendo, ay, mira quién me trajeron hoy, pero bueno. Ahí le inoculó el veneno y pues ahí quedó el pobre Pancho. Pues descansa en paz. Descansa en paz. Fue muy buen papa, en mi opinión, muy buen papa. Vean esa serie para que vean lo que hacía ese hombre, porque hay que verlo. No hay que si dónde la ven, no hay que criticar nada más. Acuérdense que con la misma vara que mida y serás medido. No hay que criticar nada más, hay que saber, hay que meterse un poco en la vida de la gente, saber qué es lo que hizo, cuál es la obra. El Papa no solamente fue Papa, fue desde un cura hasta donde llegó, y llegó desde abajo. Entonces hay que verlo y no estuvo del lado de los ricos, estuvo del lado de los jodidos. Siempre estuvo del lado de los jodidos y de la gente pobre. Entonces hay que ser un poquito humano, en el sentido de que es un ser humano que fue bueno y que hizo mucho por los demás, y que es mucho mejor que muchos que hay en este planeta, que ninguno se ha parado, ningún presidente o ojete, a criticar y a denunciar el genocidio en Gaza, y él sí lo hizo. Él sí tuvo el valor de hacerlo. Sí lo hizo. Y entonces, con eso, nada más, para mí, con eso nada más, el tipo hizo lo que no hizo ningún papa nunca, que ni siquiera cuando Hitler criticaron a Hitler, que no se les olvide. Pero a esos sí los aplauden y dicen, ay, el gran santo padre. No solo no lo criticaron a ese tipo,
sino que ciertos sectores de la iglesia de esa época ayudó a que se escaparan varios de esos tipos. En momentos donde en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Inglaterra, al momento de sacar una bandera de Palestina, van y te echan el estado policial, que él se atreviera a decir eso, es de todo respeto, denunciar el genocidio en Gaza. Y yo creo que Estados Unidos te quitan hasta la visa, güey. Le costó años de vida, yo creo, a Francisco, toda esa presión a la que se enfrentó, porque se enfrentó a presiones. No cualquiera se enfrenta contra el imperio y sus perros ahí rabiosos de Israel, los sionistas. Entonces, pues, ya era una persona mayor, pero no le ayudó ese estrés al que se sometió. De hecho, leí en la mañana, esto no lo vi comentado en tantos lugares, que le habían dicho a Francisco, descansa, o sea, libraste una doble bronquitis y una neumonía. Tienes que descansar. No descansó nada. O sea, ya llevaba un mes trabajando sin parar. Y tenía planeado, obviamente, lo que hizo hoy en Pascua. En la Pascua, muy importante para el Papa en el calendario católico romano. Su deseo de estar ahí, de dar el mensaje. Y planeó todo, y de hecho tenía todo el año planeado, ¿no? O sea, no estaba considerado, digo, yo creo que nadie, ¿no? Pero no tenía en sus planes morir pronto, ¿no? Entonces, pues se fue como, ahora sí que como los grandes, ¿no? Se fue. Y ahora vamos a ver nuevamente todo este tema de cómo va a ser el cónclave, cómo va a ser el proceso, que si quién entra. Hoy ya me tocó ver el morbo de las casas de apuesta. Hasta con eso lucran. Entonces, digo, va a ser interesante ver cómo viene un nuevo papa, ver su mensaje, las interpretaciones que le dan, las coberturas que le dan. Me pregunto si el siguiente se atreverá también a seguir denunciando lo que sucede en Medio Oriente. Si es más conservador, si es menos conservador. Que si es italiano, que si es europeo, que si es de Medio Oriente, África, no importa, que se atreva a seguir viendo por los más pobres del mundo. Así es. Que pueden hacer un poco lo que viene en esta película de Cónclave, ¿no? Que pueden buscar elegir a un papa africano, del África negra, pero pues mega conserva, ¿no? Mega conservador, o sea, ahí sí no importa el color de piel, ¿no? A lo Obama. De Obama no nos vamos a correr. Oye, que le están preguntando mucho al ingeniero que si dónde está la serie de Bergoglio, en qué canal. Déjame ver si está en Netflix. Creo que fue en Netflix donde la vi. Yo no la he visto, pero pues. Déjame la busco, espera. Dice José Luis Medrano, pregunta quién queda de Camarlengo. No entiendo. Pero bueno.